La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hoy comparezco ante ustedes en esta Cámara para pedir una prórroga de ese confinamiento. Porque en una sociedad de hombres y mujeres libres, como es la española, la decisión de encerrarnos en nuestras casas no puede ser decretada o impuesta, sino aprobada por los propios ciudadanos a través de sus legítimos representantes. Y así es lo que establece nuestra democracia y nuestra Constitución. A pesar de todo, sigue contando con nuestro apoyo y desde hoy tiene 15 días más con poderes extraordinarios para enfrentarse a esta pandemia. Esta crisis ha matado el neoliberalismo. Nadie oye hablar ahora mismo de la mano invisible del mercado, ni los más fanáticos del mercado dicen ahora que la mano invisible, que resulta que hay que liberalizar, que cada uno con su dinero. Es mentira y todos lo sabemos. Discúlpeme, son las 8 y como representantes de los ciudadanos creo que haríamos bien en unirnos a todos y a todas ellas que están en los balcones y en las ventanas. Indican que probablemente estamos aproximándonos a ese pico. De todas formas, llegar al máximo de casos y no continuar con la implementación correcta de las medidas de precaución que reduzcan los contactos de riesgo sería un flaco favor. It's not like the 2008 crisis. This is a systemic crisis. It's caused by a global pandemic. Queridos españoles, me gustaría enviaros a todos un mensaje de solidaridad y fuerza en estos momentos tan difíciles. I'm very happy to announce good news. And in 2 weeks, the masks, gloves, overalls, goggles will be in your hospitals. We can't keep it closed for the next, for years. Okay, this is going away. We're going to win the battle, but we also have you have suicides over things like this. When you have terrible economies, you have death. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. We need to move forward in terms of justice, in terms of economic justice, social justice. We need to guarantee human rights to all of our people and end this unfettered capitalism. Buenos días, cafetera. ¿Están funcionando los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central? ¿Se están compartiendo bien los datos? ¿Hay una respuesta unitaria ante este reto o aquí cada uno va por su lado? Porque el problema es que España tiene sus complejidades territoriales, a nadie le sorprende ya este asunto, y no tiene las facilidades que tiene un país como Francia para la toma de medidas inmediatas y de forma extendida en todo el país.
No hay más que abrir los periódicos para darse cuenta de que algo está fallando. Y cuidado, porque no solo tiene que ver con la diversidad española o con el nacionalismo en algunas regiones. Este es un mal que se ha extendido a todos los lugares. La propia Comunidad de Madrid está haciendo todo un ejercicio de exhibicionismo anticentralista, llegando incluso a presumir de actuar por libre y chocándose después con la realidad en la misma semana, con todo este vodevil del material que anunciaron iban a adquirir y que luego no se sabe muy bien ni cuándo ni cómo llegará. Este es un país plural y nadie cuestiona esto, pero lo que no resulta aceptable es que ante una crisis como la del coronavirus no se pueda diseñar una respuesta única y coordinada, porque las crisis a las que nos vamos a enfrentar en el tiempo en el que estamos viviendo son ya globales, ni siquiera nacionales. Por eso necesitan de respuestas globales, ni siquiera nacionales. No es admisible que si el ejército tiene que montar un hospital de campaña en la puerta de un hospital para atender la avalancha de pacientes que previsiblemente se va a producir, se encuentre con los impedimentos de algunas comunidades autónomas. No es admisible tampoco que se estén produciendo fallos como los que se están produciendo en la coordinación de los datos. No es admisible que se haya tenido que improvisar un mecanismo de respuesta para dotar de material a unas comunidades autónomas que estaban escamoteando sus responsabilidades de mantener el sistema sanitario fuerte y preparándose para una eventualidad como esta. Ahora culpan al gobierno de falta de previsión, pero lo cierto es que las comunidades autónomas y sus consejerías, que es quien tiene las competencias para hacerlo, tenían la oportunidad también de haber adquirido material de forma urgente desde el propio 31 de diciembre, cuando se escuchó hablar del primer paciente en China. Pero, en efecto, a todo el mundo nos ha pillado con el pie cambiado porque ni siquiera había consenso científico sobre la forma en la que el virus podía o debía contenerse. A todo esto, además, hay que sumarle una fractura que se está evidenciando entre ciudadanos y ante la que tenemos que buscar una vacuna urgentemente. Unos territorios se culpan a otros de estar exportando el virus. Desde los pueblos se mira también con desconfianza a quienes llegaron desde las ciudades y desde unas comunidades autónomas se mira con desdén a otras considerando si tienen más o menos número de contagios. Y desde unos partidos políticos se culpan a otros en función del evento que hubieran convocado para el domingo 8 de marzo, si fue el del feminismo, o fue el de Vista Alegre, o las misas, o un evento deportivo, como si ya importase algo eso a estas alturas. Y esta espiral hay que frenarla inmediatamente y desde la racionalidad, porque nadie estaba exento de ser contagiado, tanto si asistió a un partido de fútbol como si bajó a comprar a una panadería. Así que sí. De esta crisis vamos a tener que extraer importantes lecciones y crear mecanismos únicos y compartidos de emergencia. Y conviene que empecemos a reflexionar sobre ello, sobre el día después, y que empecemos a hacerlo cuanto antes. La buena noticia del día es que ayer supimos que el gobierno ha firmado un contrato para comprar 550 millones de mascarillas, tanto de tipo quirúrgico para la protección de pacientes como del tipo FFP2, que se destina a la protección sanitaria de los profesionales. 550 millones de mascarillas que van a ser recibidas en las próximas 8 semanas. Hoy vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre el día después. ¿Qué pasará después? ¿Qué tenemos que ir preveyendo ya? Y lo vamos a hacer con la exministra de Sanidad, Leire Pagín, que está promoviendo una iniciativa precisamente para comenzar a reflexionar sobre cómo será el día después y las lecciones que debemos extraer de todo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Bueno, pues hoy nos vamos a tomar un café en compañía de los oyentes de este programa, a quienes les pedimos ya que se vayan incorporando al mismo utilizando el siguiente hashtag: almohadilla la cafetera, coordínense. Almohadilla la cafetera, coordínense. Y este hashtag va a ser el que hoy organice la conversación en las redes sociales. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter, como ya están haciendo numerosos oyentes del mismo, y así podemos organizarlo. Enrique Quesada, muy buenos días. Enrique Quesada, Ventura Verés, Vicente Arias, muy buenos días. David Sánchez, Ismael Ruiz, muy buenos días. Victoria Plaza, Liberal, Graznando, Talentito, Confergión,
Juan Alix, Mucat, Mercedes de la Fuente, muy buenos días. Bueno, un montón de gente, Rastales, un montón de gente que se va incorporando, Hilario, Cibermaruja, Vicente, Malasombra, que se van incorporando a esta hora y a quienes pedimos que utilicen este hashtag #La Cafetera, coordínense para organizar la conversación. También tenemos un número de teléfono 627-002-002, donde está el WhatsApp del programa. Ya sabéis, podéis dejar vuestra nota de audio con un pequeño mensaje en texto para que podamos organizar la conversación. ¿Cómo estáis viviendo estos días? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Qué reflexiones tenéis en torno a esto? 627-002-002, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio para que lo emitamos aquí en La Cafetera. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va ese ánimo de la bien, cuarentena? Bien. Aquí seguimos resistiendo. Del confinamiento. ¿Estás hablando desde dentro del armario? Sí, sigo en el armario. Ya no voy a salir de aquí. Me lo estoy pensando, me lo estoy planteando. Claro, igual dentro de 40 años dicen, allí no, ese armario no lo puedes utilizar porque es que allí vive María desde la crisis del coronavirus hace 40 años. ¿Te imaginas? Le pasamos platos de sopa por una pajita a través de la cerradura. Bueno, pero mira, así me saldría más barato el alquiler. Eso sí, se van a poner... sí. Pero bueno, luego vamos a hablar con María, hablaremos también de la agenda cafetera. Hoy además es jueves, tenemos muchos asuntos de los que tratar. Tenemos que hablar con Emilio Silva también sobre memoria histórica. Los juegos hablamos de memoria histórica aquí en La Cafetera. Hablaremos con Leire Pajín, hablaremos también con Pilar de la Peña de la Información Internacional y la agenda de La Cafetera con María Navarro, la agenda paralela que vosotros... Aquellas noticias que consideráis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación, que nos hacéis llegar a lo largo del programa y que damos cuenta de las que damos cuenta a través de esa agenda de La Cafetera frente a la agenda setting. Pero en primer lugar vamos a analizar cuál es la perspectiva, la fotografía que traen los grandes medios de comunicación en su portada, cómo están enfocando ellos la actualidad. Estás escuchando La Cafetera. Sometimes I fear, but I remain quiet. Claro, es que está mal que lo diga porque sé que cada situación es un mundo, cada persona tiene una situación de vida y hay quienes tienen una situación complicada y con esto no se puede frivolizar porque el confinamiento es una situación muy extraordinaria, muy extrema para algunas personas en situación difícil, pero es verdad que paralelamente también por lo menos para mí, yo estoy intentando sacar el máximo partido de estos días, generar el mayor espacio de sosiego dentro de casa, siendo que es un apartamento chiquitín que no tiene ningún misterio, no tenemos campo, bosque ni jardín alrededor, ninguno, pero intentando que en este pequeño visito pues esté el ambiente lo más sano posible y a mí este confinamiento se me está haciendo bastante llevadero. Así que, bueno, espero que estéis lográndolo también, que estéis luchando por eso, pero tenemos que pelear también por crear un espacio higiénico dentro de casa, amable. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es ver poco la televisión, esa es la verdad, intentar ver lo menos posible, solamente los informativos y la parte más así, y mantener los canales de información, un poquito los canales más oficiales, más políticos y evitarnos toda la sobresaturación, la infoxicación que se está produciendo con tantas noticias relacionadas con este asunto, ¿no? Sí, además nos estabais mandando por aquí algunas fotos. Yo creo que además es un buen ejercicio para trasladarnos a sitios en los que, por ejemplo, sí que tienen mar, ¿no? Carolina comentaba con el hashtag del programa, decía, amanece en Gran Canaria, bonito, tranquilo y en silencio. Y mandaba una foto espectacular de las vistas, entiendo, desde tu casa, vistas privilegiadas que dan al mar. Joder, y luego también nos Carolina, compartíais muchas imágenes de vuestros jardines, ¿no? De vuestras vistas. Carolina nos envía esa foto son unos acantilados o unas rocas frente al mar. Oye, qué suerte que mira, está muy bien. A ver si nos podéis enviar también las fotografías desde vuestra ventana. Almohadilla, La Cafetera, coordínense. Las fotos yo ahora voy a hacer en un momentito, en cuanto tenga la oportunidad de levantarme del asiento, una foto también desde la ventana. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. Radio Sosiego, Radio Confinamiento, la radio de los que estamos confinados.
Bueno, y os pedimos que nos enviéis eso, vuestra perspectiva, porque también es una fotografía de lo que está ocurriendo en cada una de las viviendas de los oyentes. Es también una pequeña foto social de cómo lo estáis viviendo. Buenos días, cafetera, buenos días, Resistencia. Yo creo que estoy llevando moderadamente bien el tema de la cuarentena. Tengo mi pequeña rutina de levantarme, hacer ejercicio, estudiar inglés y ayudar en casa, limpiando, ordenando. Ayer cambié, por ejemplo, todas las contraseñas de las suscripciones que tengo a cosas, que es una reflexión interesante, la cantidad de cosas a las que nos suscribimos y a veces no utilizamos casi nunca después. El que lo lleva un poco peor es mi padre, porque está en un bucle de noticias y Facebook. Está en la cama viendo las noticias y se va al sofá a ver Facebook y los bulos que hay y todo lo que publica la gente. Y si no, pues vuelve a las noticias. Ayer intenté sacarle un poquillo de él, pero bueno, tuvimos un roce y voy a darle un par de días de margen a ver cómo lo va llevando. Pero bueno, es un poco más que le cuesta porque es que él tiene un bar y está acostumbrado a estar trabajando 12 horas al día o más. Entonces, a pesar de estar muy convencido de lo necesario que es quedarse en casa, pues le está costando. Y para terminar quería reflexionar un poco sobre cómo creéis que será la sociedad del futuro. El futuro inmediato, dentro de unos meses o dentro de unos pocos años. ¿Seremos más distantes? ¿Ya no nos saludaremos con 2 besos? ¿O lo seguiremos haciendo? A partir de ahora tendremos videollamadas. Y por último, el 8 de marzo. Me pregunto si en vez de ser el 8 de marzo hubiese sido la manifestación que organiza todos los años el Foro de la Familia, los medios de derechas se estarían comportando igual. Pues seguramente, ¿no? En efecto, pero muy interesantes todas las reflexiones. Luego, si queréis, podemos hablar en la sobremesa de la cafetera sobre este asunto, pero muy interesante, María. Sí, bueno, yo primero no creo que cambiemos, por quitarle un poquito de hierro al asunto, ¿no? Pero no creo que dejemos de darnos abrazos y de hecho espero que no dejemos de hacerlo. Simplemente, pues igual sí que tenemos que aprender de esto. Lo que decía el propio Fernando Simón ya hace unos cuantos días, que decía, es que en realidad las recomendaciones, por ejemplo, con el brote de la gripe, es que nos lavemos más las manos y que tengamos una limpieza más escrupulosa. Yo creo que en eso sí que deberíamos cambiar, ¿no? Tener cierta conciencia sanitaria, pero también cierta conciencia colectiva, como hemos venido diciendo. Y luego me pareció muy interesante, y además, si queréis, lo que decías, Fer, ¿no? Que lo podemos comentar en la sobremesa a largo y tendido, que, yo creo que hay que atender a todo tipo de casos y también son momentos para la empatía, ¿no? El caso que contaba este oyente de su familiar, bueno, pues yo creo que hay que entender, hay que intentar empatizar, ¿no? Y limar asperezas en momentos así porque nos necesitamos unidos. A ver, es muy difícil lo que nos trasladas porque, en efecto, cada familia tiene eso, cada familia es un mundo, ¿no? Y cada persona además afronta como puede este confinamiento, la situación de cuarentena. No a todo el mundo le provoca el mismo efecto estar en casa y hay gente pues que le provoca mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Decía Fernando Simón que los primeros días son más llevaderos y que a partir del 4º o el 5º día la gente empieza a estar más cansada, empieza a estar más agotada de la situación, ¿no? Y es verdad que es muy difícil salirse de ese bucle porque además vivimos en la sociedad de la información que a veces se convierte en infoxicación, que es un término que se utiliza cuando tenemos sobreabundancia, demasiada información, mucha de ella además realmente no necesaria, pero que nos está bombardeando por tierra, mar y aire. Es muy difícil además salir de la espiral, del bucle, porque estás un rato... Hay gente que tiene muchos hobbies, que sabe muy bien a qué dedicar el tiempo, siempre tiene alguna ocupación, siempre tiene algo que hacer, pero hay gente a la que le cuesta más por lo que tú mismo nos dices, ¿no? Estás acostumbrado a trabajar 12 horas diarias en un establecimiento, pues difícilmente te adaptas a la monotonía que supone estar. A mí es que me cuesta mucho aburrirme, entonces me cuesta mucho proyectarlo, pero entiendo que es un reto muy importante. Pero bueno, yo creo que hay que seguir las recomendaciones que hacían los psicólogos.
¿os acordáis? Hablamos hace unos días con Guillermo Fouce de Psicología Sin Fronteras y que decía, muy importante es establecerse una serie de rutinas, de horas por las mañanas, hacerse una suerte de horario, tener unas responsabilidades muy claras. También, si es posible, bajar a comprar, airearse, darse cuenta de que fuera, pese a lo que nos sigue pareciendo, el mundo sigue girando, el sol sigue saliendo, y en esto te das cuenta cuando vas a comprar a la calle. Es un mínimo trayecto. Tienes que andar distanciado de la gente, ves que hay una anomalía, pero estás respirando el aire. Lleves mascarilla o no la lleves, pero si llevas mascarilla estás respirando el aire exterior y ves que la gente, que la rutina, esa rutina de bajar a comprar, pues también se mantiene, y que los seres humanos están recorriendo. Yo creo que es muy importante también, bueno, aprovechar este pequeño tiempo que tenemos, aunque sea una vez cada 2 días, cuando sea necesario que bajes a comprar en lo mínimo imprescindible, que son las recomendaciones que han dado en el gobierno, pues cumpliéndolas a rajatabla, pero también te permite ver que los autobuses están circulando, que los taxis también, y de pronto te das cuenta que, bueno, que más allá de la burbuja que estás creando y de la angustia que se está creando en tu cabeza, fuera están ocurriendo cosas también, ¿no? Y que puedes buscar sosiego dentro, y que puedes escuchar música, y que puedes recuperar algunas aficiones, y es importante buscarlas y compartirlo. Y en fin, luego hablamos cómo puede cambiar esto en la sociedad. Luego podemos reflexionar, si os apetece, en torno a eso, porque en efecto algunas novedades seguramente toda esta situación nos traerá. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando no estás sola. Sometimes I fear, but I remain quiet. Mientras tanto, son medidas que se están tomando por todo el planeta. Recuerda el periódico El País, 2.600 millones de personas han recibido la recomendación de permanecer, bueno, en cuarentena, en aislamiento, para evitar la propagación del virus. Dice el periódico El País, que centra toda su portada a este asunto. También España se alía con Macron y Conte para lograr un gran plan de choque. La Unión Europea llega dividida al Consejo, que debe acordar una estrategia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, teje alianzas en la Unión Europea para presionar por un gran plan anticrisis. Y ayer escuchábamos, en efecto, cómo desde las autoridades europeas se enviaba un mensaje de apoyo a los trabajadores españoles. Von der Leyen a los trabajadores españoles les decía, no os vamos a defraudar, y anunciaba ayudas económicas de 20.000 millones de euros para España. I know that many of you fear losing your jobs now due to the coronavirus crisis. We will not let you down. In fact, we have just approved 2 state aid schemes of 20 billion euros notified by Spain. And there's more to come. We have put in place the most flexible rules ever on state aid. We have also given full flexibility under our budget rule. And this allows the Spanish government to support the economy with as much money as needed. Eso decía von der Leyen, que también anunciaba que España empezaría a recibir material sanitario. Queridos españoles, me gustaría enviaros a todos un mensaje de solidaridad y fuerza en estos momentos tan difíciles. I'm very happy to announce good news. The joint procurement of masks and other protective equipment that the Commission coordinates is successful. And in 2 weeks, the masks, gloves, overalls, goggles will be in your hospitals. Así que anuncia que llegarán a los hospitales material de protección, máscaras, guantes y todo tipo de material sanitario, decía von der Leyen, en una acción coordinada con la Unión Europea, impulsada por la Unión Europea, en la que están trabajando para facilitar ese material para que llegue lo antes posible a los hospitales españoles. Y mientras tanto, bueno, veíamos también, Sánchez ha pedido prorrogar el estado de alarma, lo pidió ayer en el Congreso de los Diputados. Hoy comparezco ante ustedes en esta Cámara para pedir una prórroga de ese confinamiento. Porque en una sociedad de hombres y mujeres libres, como es la española, la decisión de encerrarnos en nuestras casas no puede ser decretada o impuesta, sino aprobada por los propios ciudadanos a través de sus legítimos representantes. Y así es lo que establece nuestra democracia y nuestra Constitución. Estoy convencido
de que efectivamente la única opción eficaz contra el virus es el aislamiento social. Y también estoy seguro de que todos, con independencia de nuestra ideología, somos conscientes de que esa regla debe tener algunas excepciones, que necesitamos, en condiciones de máxima seguridad, poder salir de nuestras casas a hacer la compra o a comprar medicinas. Claro, porque se habla mucho también de si aumentar todavía más el cierre de Madrid, el cierre de la ciudad, el cierre del país. Dejar paralizado todo el sistema productivo, todo el mundo en su casa, para limitar todavía más la posibilidad de contagio. Entonces se especula mucho con esto. Es muy probable que el gobierno termine tomando esa medida más tarde o más temprano, que en los últimos días de este confinamiento pues se cierren otro tipo de establecimientos manteniendo siempre los de primera necesidad. Pero bueno, porque todavía hay empresas que siguen trabajando, por ejemplo, empresas relacionadas con la construcción, otro tipo de empresas que siguen efectuando jornadas laborales, de manera que eso también está en discusión. Bueno, eso sí, sobre si prolongar o no la situación de confinamiento de los ciudadanos, el Partido Popular anunció apoyo a la prórroga de esta situación. A pesar de todo, sigue contando con nuestro apoyo y desde hoy tiene 15 días más con poderes extraordinarios para enfrentarse a esta pandemia con urgencia y eficacia. No defraude a los españoles una vez más, no se lo merecen. Bueno, y el debate surge hoy en la portada del periódico El País y por eso reflexionábamos en la apertura de este programa. El debate surge sobre los puntos débiles de la crisis sanitaria. Faltan material, faltan datos de contagio y también falta previsión. Dice el periódico El País en su portada que España se acerca al pico de infecciones, pero que la respuesta a la crisis muestra puntos débiles en el sistema, hospitales que están desbordados, médicos y medidas de protección, falta de otro material y datos que nos faltan completos de los contagios, una situación crítica también en la residencia de ancianos, de la que tendremos que hablar en algún momento en el programa, porque es verdaderamente preocupante. Pero a esta falta de datos, por eso reflexionábamos en torno, cuando comenzaba el programa, sobre si están funcionando o no los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. ¿Se están compartiendo esos datos? ¿Hay una respuesta unitaria ante este reto o aquí cada uno está caminando por su lado? Porque es verdad que, decíamos, en Francia, cada vez que se toma una decisión es mucho más sencillo ejecutarla, es mucho más sencillo ponerla en marcha, desarrollarla. Aquí tenemos, nuestras propias condiciones territoriales, nuestra propia división, nuestros gobiernos territoriales y nuestras propias culturas regionales, que hace que sea más difícil la toma, coordinada de medidas. Estas complejidades hace que esto ahora se está mostrando más que nunca y algo está fallando. Lo hemos visto en la propia Comunidad de Madrid. Por eso también advertimos que esto no es un problema que afecte a la mirada jacobina o no del nacionalismo, no. Es que la propia Comunidad de Madrid está haciendo un ejercicio de exhibicionismo anticentralista brutal, llegando incluso a presumir de actuar por libre. Y luego ya se choca con la realidad cuando dice haber adquirido material que no es capaz de adquirir el gobierno, pero cuando tiene que esperar a que llegue el avión no aterriza por ningún lado. Y esto es que no es tan sencillo. Todo este vodevil del material que anunciaban que iban a adquirir, que luego no se sabe muy bien ni cómo ni cuándo llegará, y dando por hecho que este es un país plural y nadie tiene que cuestionar esto, pero lo que sí que resulta bastante inadmisible es que ante una crisis como esta, como la del coronavirus, no se pueda diseñar una respuesta única y completamente coordinada, ¿no? Porque nos estaban contando también, por ejemplo, que es que hay dificultades hasta para tomar la decisión de montar un hospital de campaña en la puerta de algunos hospitales en algunas comunidades autónomas, porque digamos que entra un choque de competencias y de tensiones que hace imposible que de pronto se despliegue un hospital de campaña. Cosas como esta no pueden ocurrir ante una emergencia, ante una crisis de emergencia como la que estamos viviendo, porque se pierde un tiempo que evidentemente en este momento ya sabemos que es precioso, ¿no? Bueno, sea como fuera, más allá de culpar al gobierno o a las comunidades autónomas de falta de previsión, porque lo que estamos observando es que la falta de previsión se ha dado en todas partes, las consejerías, que son los responsables de adquirir el material, hay que recordar que la sanidad es una competencia que está transferida, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Reciben el dinero para invertirlo allí donde mejor creen que es más necesario para los ciudadanos, y las comunidades autónomas que ahora están reprochando, que se han pasado los últimos días reprochando al gobierno la falta de previsión, pero lo cierto es que sus hospitales son los que están desbordados.
No es el momento ahora de lanzarse los trastos a la cabeza de nadie, no es el momento de los reproches, pero sí ver que tenemos que diseñar mecanismos que estén por encima de este tipo, en emergencias como esta, por encima de las propias definiciones de las administraciones regionales, porque es que de otra manera no hay manera de coordinar acciones conjuntas. Y a todo esto hay que sumarle esa fractura que se está produciendo también, la distancia entre ciudadanos de diferentes lugares. Poníamos de manifiesto la que se está produciendo entre la gente de las ciudades y la gente de los pueblos, y eso es inadmisible, porque aquí nadie elige si está contagiado o no. Otra cosa es que haya irresponsables, pero cuidado que en Madrid sigue confinada millones de personas, que no todo el mundo ha salido disparado, escopetado cuando han dicho que se iba a presentar estado de alarma, y no todo el mundo tampoco se ha ido contagiado, y no todo el mundo se ha ido durante el estado de alarma, también hubo gente que se marchó antes cuando era perfectamente legal hacerlo. Entonces vamos a empezar a asistir un poquito a los matices, que es como deben dialogar los adultos en tiempos como estos, ¿no? Bueno, mientras tanto, la buena noticia del día es que el Gobierno ha firmado un contrato para comprar 550 millones de mascarillas de tipo quirúrgico y también para la protección de los profesionales sanitarios. Y mientras tanto, pues especula con la situación, el momento en el que estamos en esta crisis. Estamos ya en el momento del pico de la curva, está cerca, nadie sabe decirlo muy bien, creen los científicos que podemos estar cerca, quizá dicen no nos aventuremos, que a lo mejor es pronto, y sobre todo no se puede uno relajar, no vaya a ser que de pronto la gente empiece a tomarse poco en serio las normas del confinamiento y el pico de pronto empecemos a hacer crestas en lugar de observar el descenso de los contagios. Con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás. Nos indican que probablemente estamos aproximándonos a ese pico. De todas formas, llegar al máximo de casos y no continuar con la implementación correcta de las medidas de precaución que reduzcan los contactos de riesgo sería un flaco favor, porque volver a recuperar el incremento cuando estamos bajando, si no se tiene cuidado, es fácil. Tenemos que mantener la tensión durante más tiempo que el momento que nos cuesta llegar al pico. Eso decía Fernando Simón. En todo caso, bueno, este debate de tensión, comunidades autónomas, gobierno, reproches cruzados. Dice el periódico El Mundo que las comunidades autónomas compran 52 millones de mascarillas por el descontrol de sanidad. Bueno, más bien lo compran las comunidades autónomas porque era responsabilidad de las comunidades autónomas haberlas tenido. Eran las comunidades autónomas a quienes está transferida la sanidad, quienes tenían que haber dotado de ese material a sus profesionales, a sus médicos. Por cierto, que es algo que ya sabemos, que ha dicho incluso un juez. Ahora lo veréis porque hay un bastante debate con este tema, lo íbamos a meter después en la agenda de la cafetera, pero sabéis que en las últimas horas ha habido bastante debate con la justicia. Ha avalado lo que parecía que era obvio: las competencias de sanidad son del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la protección de los trabajadores también. Y un juez ha dado 24 horas a la Consejería de Sanidad de Madrid para dar material de protección a los sanitarios, y el juzgado ha establecido que se provea a todos los centros de medidas de protección, ya sean públicos o privados, después de que los sindicatos médicos lo denunciasen, porque esto está transferido, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid hacerlo, y ha tenido que ser un juez el que lo diga. Bueno, mientras tanto, la crisis ha matado el neoliberalismo, eso dice Íñigo Errejón. Esta crisis ha matado el neoliberalismo. Nadie oye hablar ahora mismo de la mano invisible del mercado, ni los más fanáticos del mercado dicen ahora que la mano invisible, que resulta que hay que liberalizar, que cada uno con su dinero. Es mentira y todos lo sabemos, solo ustedes pueden tomar esta decisión. Solo el Gobierno de España, solo el Estado español puede tomar la decisión de que los más débiles no tengan miedo al salir a la calle y puedan hacer el confinamiento que necesitamos. Bueno, ¿qué va a pasar el día después? Nos preguntamos también aquí en la cafetera. Vamos a conversar con Leire Pajín porque, en efecto, el día después hay una plataforma que ayer comenzó su andadura para reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer, qué mecanismos tenemos que desarrollar, qué lecciones podemos aprender, porque los problemas hoy son globales.
Hoy ya no podemos hablar de soluciones locales cuando nos enfrentamos a crisis como la del coronavirus. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, me vais a permitir que nos paremos también unos segundos en una iniciativa que conocimos ayer. El día después será Conversaciones para una transformación ineludible. Esta crisis sanitaria nos ha pillado a todos con el pie cambiado, nos ha pillado mirando muy en el presente las noticias que se están produciendo, pero hay pocas iniciativas que estén pensando en el día después. ¿Qué va a ocurrir mañana? Es una iniciativa que está promovida por 4 organizaciones, entre ellas Red Española para el Desarrollo Sostenible, con Leire Pajín. Leire Pajín, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, que además no en condición de exministra de Sanidad, pero evidentemente eso te da también una categoría para observar y mirar el fenómeno que estamos viviendo y que nos tiene a todos tan impactados. Y en efecto es necesario que alguien ponga el foco en qué va a pasar el día después. Ese es precisamente el objetivo de esta iniciativa, que pretende ser una iniciativa colectiva de todas aquellas personas y organizaciones que pueden y deben ayudarnos, como decías tú, a mirar en el día después para actuar desde ya. Es evidente que ya hay cambios que se están produciendo en esta crisis que van a hacer que la sociedad sea totalmente distinta. No volveremos al punto de partida, pero de cómo sea esa sociedad del día después dependerán las decisiones que tomemos hoy. Por eso esta plataforma lo que pretende es analizar algunas lecciones que podemos extraer de esta crisis en días muy duros como el de hoy, donde los sanitarios, los servicios públicos están luchando contra esta enfermedad, en días duros donde familias están perdiendo a sus seres queridos, con esa mirada en la respuesta de hoy, pero también en el futuro de mañana. Lecciones aprendidas, propuestas concretas y capacidad de conectar entre diferentes organizaciones e instituciones para salir más fortalecidos, atenuar las consecuencias que va a tener esta crisis y trabajar por una sociedad mejor a partir del día después. Pero habéis tenido una gran agilidad porque mientras algunos están trabajando en medio de esta crisis, decíais, claro, pero también esto es una plataforma de discusión, de debate, ya se han apuntado 2.000 personas en apenas unas horas. Ayer hicisteis una primera gran conferencia. Fue un debate sobre, entre otras cosas, cómo tenemos que conectar mejor la doctrina científica con los tomadores de decisiones, ¿no? Se reflexionó también sobre esto. Así es, y esta plataforma pretende ser útil en la medida que sea posible para que eso sea así y podamos intentar generar consensos desde la experiencia de los expertos y de los científicos y poder trasladárselo a los tomadores de decisiones. Esto es una experiencia muy similar y también hemos aprendido de ella, de lo que sucedió en la COP25, que por cierto la organizamos también en tiempo récord en España, que fue también precisamente por una situación que nos vino de imprevisto, como fue la suspensión de la COP en Chile, ¿no? Y ahí aprendimos que hay una forma distinta de trabajar, lo que entonces se llamó el espacio turquesa, que era juntar a la comunidad científica y a los expertos con los tomadores de decisiones. Creemos que de esta crisis se puede aprender a mejorar los canales para conectar mejor la evidencia científica con la toma de decisiones, o al menos para visualizarla mejor ante la ciudadanía. Creemos también que esta crisis nos ha enseñado que los fenómenos a los que tenemos que asistir hoy son absolutamente globales, no entienden de países, no entienden de clases sociales, ni de ideologías, ni de territorios, ni de patrias. Y, por tanto, tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de gobernanza global y buscar mecanismos de respuesta unitaria. Y esto es algo que también tenemos que trabajar. Pero esta plataforma no pretende ser solo un intercambio de diálogos y de experiencias, sino también un intercambio de propuestas concretas. Va a haber que intercambiar propuestas entre empresas, entre pequeñas empresas, entre organizaciones sociales y entre personas. Y creo que también puede ser útil para eso. Como primera iniciativa habéis hecho una conferencia virtual. He visto que había como 2.000 inscritos, pero en la que han participado numerosas personas y todo a través de las redes, ¿no? También con videoconferencia habéis organizado videoconferencias y todo esto a través del ciberespacio, ¿no?
esta es una de las lecciones y elementos que ha emergido en estos días, ¿no? La telematización, si me permites la expresión, de nuestras vidas, de nuestras sociedades. Tú hace mucho tiempo que aprovechas este canal, pero que ha sido de una forma más obligada, ha irrumpido en nuestras vidas como instrumento absolutamente necesario. Por tanto, utilizar las redes, que seguramente van a cambiar ya, o están cambiando ya, las relaciones laborales, las formas de comunicarnos, etcétera, son fundamentales en estos días. Y también algo que salió en el debate, que es cómo se manifiesta de repente la necesidad de fortalecer nuestra seguridad en sentido amplio. Nuestra seguridad es tener sistemas de salud más fuertes todavía de los que los tenemos. No quiero ni pensar en los países del sur, donde estos sistemas son absolutamente débiles, o de mantener este sistema de comunicaciones para que podamos trabajar en los hospitales, en los servicios públicos, en nuestro trabajo cotidiano, o la distribución de alimentos. Y también una perspectiva muy importante, que es la relación entre estas crisis con el medio ambiente. No es casual que el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático estén muy presentes en esta crisis, porque fortalecer nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente es también fortalecer nuestra seguridad del mañana. Por tanto, hay muchos aspectos que son relevantes de los que podemos aprender y actuar ya para evitar o salir más fortalecidos para crisis futuras y para atenuar las consecuencias que esta propia crisis tendrá. Podemos aprender algo de las crisis, pero ¿hemos aprendido algo de las anteriores? Porque hay una cierta sensación extendida de, si no de improvisación, pero de que nos ha pillado con el pie cambiado. Y eso que teníamos, es verdad que nos ha pillado con el pie cambiado, y eso que teníamos algunas alertas claras. Estos días han corrido por las redes conferencias de Bill Gates y de otros expertos en salud que venían hablando de esto. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Ayer también lo hablábamos, ¿no? ¿Cuánta evidencia científica tenemos encima de la mesa que nos alerta claramente de las consecuencias inmediatas que tendrá nuestro planeta y nuestras vidas si no tomamos medidas ya? Por tanto, esta crisis nos debe enseñar a tomar medidas contundentes e inteligentes hoy para evitar otras medidas dolorosas en el mañana. Y creo que de eso tenemos que aprender. Es muy importante situarse en ese día después precisamente para eso, para extraer lecciones, para anticiparnos, para actuar y para evitar que esto se nos olvide. Un mensaje que lanzaba ayer uno de los expertos me pareció muy oportuno. Decía, yo no quiero volver a la normalidad si la normalidad es esa en la que estábamos haciendo algunas cosas mal, ¿no? Por tanto, construyamos una normalidad distinta y una sociedad distinta. Estamos a tiempo en estos días duros, mientras frenamos esa curva para poder aprender y cambiar las cosas en el futuro, ¿no? Este es un gran espacio virtual para reflexionar sobre cosas en las que tenemos que fijarnos, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender también a coordinarnos mejor. España es un país que es diferente, por ejemplo, de Francia. Nosotros tenemos diferentes territorios con diferentes gobiernos territoriales. La coordinación en eso probablemente tiene que mejorar cuando se da una gran crisis sanitaria que afecta a todos por igual, ¿no? Quizá ese es uno de los retos que tenemos pendientes. Sin lugar a dudas, yo creo que es una lección clarísima a la que asistimos todos los días y que aprendemos todos los días en estos días duros, es precisamente esta crisis, como los retos globales que hoy tenemos, no entienden de fronteras, ni de territorios, ni de competencias, y tenemos que articular mecanismos de respuesta unitaria, desde la pluralidad sí, pero desde la unidad de acción. Esto no va ni de ideologías ni de responsabilidades diferentes, esto va de una acción común, y para eso hay mucho que trabajar en sociedades complejas, como puede ser nuestro país, pero también a nivel global. Necesitamos fortalecer nuestros mecanismos de gobernanza global. Hay que cooperar entre países. No podemos responder cada país por nuestra cuenta, mirando al otro, pero sin compartir la información, las respuestas, el intercambio de experiencias. Ha habido cosas positivas en esta crisis de las que podemos aprender y muchas otras que seguramente tengamos que enmendar, ¿no? Y por ahí va claramente esta propuesta, trabajar juntos y juntas y crear canales de participación y de gobernanza unitarias en respuestas como esta. El día después será algunas reflexiones mientras están ocurriendo las cosas sobre lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que tomar nota. Leire Pajín, muchísimas gracias, Leire, mucha suerte. Muchas gracias, Fernando, a vosotros siempre.
they're falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. We have some fun, or at least we've tried. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I play with peace? Bueno, pues esto es lo que hoy de lo que se está hablando, porque en efecto hoy portada en el periódico El Mundo, las comunidades autónomas compran mascarillas por el descontrol de sanidad. Bueno, insistimos, no olvidemos que la sanidad está transferida, las comunidades autónomas son quien tenían que haber tenido previsión de haberlas comprado de antemano. El gobierno ya lo sabía, dice sin embargo el periódico ABC, admite ahora que tenía datos de que la última semana de febrero fue clave en el aumento de contagios en zonas como Madrid y aún así espoleó eventos multitudinarios como el 8M, dice el periódico ABC. En esto hay bastante debate. Se celebraron también numerosos eventos deportivos, se celebró también el meeting de Vistalegre de Vox. Ahora poco ya se puede decir de esto más que señalar, y en todo caso se coloca el foco, la portada del ABC coloca el foco sobre eso. 627-002-002. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os parece? Hola, cafetera. Os hablo porque hoy, hablando con un cliente del tema del coronavirus, salió a colación que no se tenía que haber permitido las manifestaciones del 8M porque fueron un foco de expansión y fue súper negativo y bla, bla, bla. Y yo, que aunque es un cliente, pues no me pude resistir y le dije, bueno, en Italia no se celebraron y la expansión se produjo igual. Y también se produjeron otros eventos masivos. Y me dijo, no, porque es que en Italia, bla, bla, bla. Y nada, que parece que tenemos que encontrar algo a lo que echarle la culpa. Y me parece genial que busquemos algo a lo que echarle la culpa, pero que no vaya en contra del feminismo. Ahora estaba viendo aquí en las noticias de los diarios digitales que una juez investiga si hubo delito en permitir la marcha del 8M. Bueno, por mi parte diré que haré todo lo posible porque no se ve al feminismo perjudicado, por lo menos en mi círculo más pequeño, que es donde tengo poder de acción. Un saludo. Pues en efecto, Eva, tienes muchísima razón. Ahora hay una asignatura también en la que tiene que trabajar el movimiento feminista porque no cesan de culpabilizar por la convocatoria del 8M, de culpabilizar a los contagios por esta convocatoria del 8M. Y es verdad, como decías, el gobierno italiano prohibió la huelga feminista del 8M precisamente por el coronavirus, y ya hemos visto que el virus no entiende de convocatorias y ha tenido una dimensión gigantesca en Italia, y muy probablemente las infecciones ya habían empezado en España de forma sigilosa. Todavía se está buscando consenso científico para saber cuándo en efecto empieza esta enfermedad a extenderse, porque incluso hay casos que se están estudiando que podrían ser previos a las fechas que se consideran que fueron las de inicio. Así que, bueno, sea como fuere, lo cierto es que Vox convocó su meeting. No sé si os acordáis de aquel tuit tan desafortunado visto desde hoy de uno de sus representantes cuando decía: la España de Vox es imparable frente al coronavirus, y con una foto de el Palacio de Vistalegre llena de gente. Allí repartieron abrazos, allí acudió gente que tenía incluso síntomas y no escatimó en abrazos y en cariños a los asistentes. Así que, hombre, falta de previsión y responsabilidad, digamos que puede estar compartido. Se celebraron múltiples eventos deportivos por toda España, ya leímos ayer algunos de esos, pero fueron muy numerosos. Se celebraron misas por todo el país en un montón de centros religiosos, de manera que, hombre, si se ponen a lanzarse reproches a la cara, no va a salir muy bien parado nadie de esta situación, porque en efecto todo el mundo tiene mucho que callar. Pero bueno, más allá de esto de los reproches, lo cierto es que forma parte hoy de las portadas. Hoy es el ABC el que se fija en el 8M. Hombre, se podía haber fijado también que se celebró el Osasuna Español, que tiene un aforo de 20.000 personas, casi 19.000, el Real Valladolid Athletic con un aforo de 26.000, el Levante Granada con un aforo de 26.000, el Villarreal Leganés con un aforo de 22.000, el Betis Real Madrid en Sevilla con un aforo de 60.000, y así podemos seguir la larga lista de eventos que se celebraron en
aquella jornada, en aquella misma jornada. Así que, bueno, más allá del 8M, eso sí, al movimiento del feminista le va a tocar enfrentar esta situación porque no van a soltar lo más mínimo, no tienen ninguna intención. Bueno, ya sabéis que repasamos también la información internacional aquí en La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y hacemos un repaso de la información internacional con Pilar de la Peña, que en todo caso me decías, Pilar, claro, también hay un artículo muy interesante en La Marea sobre el 8M en el que a lo mejor hoy nos podemos detener, ¿no? Sí, hola, buenos días a toda la resistencia. Lo leí ayer y me llamó la atención porque hablaba un poquito de esto, ¿no? En el fondo, que lo ridículo que era culpar al 8M por la expansión del virus, entre otras cosas. Bueno, ya se ha visto que realmente los casos que estamos viendo ahora, los contagios se produjeron antes, pero es que decía, en el 8M, en la manifestación de Madrid, según la delegación de gobierno, asistieron 120.000 personas. Puede que fueran algunas más. En el metro, en esa semana viajaron 13 millones de personas, hubo 13 millones de viaje. Realmente, puestos a buscar culpables o puestos a buscar focos de contagio, se pueden encontrar en los transportes públicos muchísimos más, una posibilidad de contagio muchísimo mayor. Pues eso, incluso todos los partidos de fútbol juntos palidecen en comparación con la cantidad de personas que se juntan en estos espacios, que de hecho lo decía Fernando Simón, me parece que lo comentabas tú un día, ¿no? Cuando hablaban de cancelar las fallas o de suspender, digamos, distintas cosas, o el 8M, claro, en realidad, puestos a haber cerrado algo, lo realmente efectivo podía haber sido cerrar el metro o este tipo de sistemas en el que realmente se mueve tantísima gente. Entonces parece un poco, claro, buscar realmente tres pies al gato, en este caso seguir buscando la culpabilidad en este tipo de actos. El problema de esto es que por más datos objetivos que se aporten, son millones de traslados en los transportes públicos. El propio Fernando Simón decía, ustedes lo que nos están pidiendo es un confinamiento total. ¿Alguien habría aceptado un confinamiento total? O sea, las cosas tienen su secuencia y tienen sus procedimientos y también la sociedad está preparada en ciertos momentos. Es verdad que ante una pandemia las medidas que se toman antes siempre parecen una exageración, las medidas que se toman después siempre parecen insuficientes y esto hoy se está repitiendo más que nunca en este país. Pero ¿alguien cree que se podrían haber prohibido los transportes, haber cerrado los transportes públicos en esos días? El mayor lugar de conexión de los ciudadanos en las grandes ciudades. ¿Alguien cree que se habría asumido esa decisión? ¿De verdad lo pensamos? Pero yo entiendo que ahora se buscan responsables. Las responsabilidades también, porque nos ayudan también a conocer un poco mejor, a mejorar los protocolos y a mejorar nuestra percepción. Eso a priori no tiene por qué estar mal. Pero hay una cierta inquina en buscar culpables. No es lo mismo un responsable que un culpable. Cuando se están buscando culpabilidades, en cierta manera lo que también uno está haciendo es lavarse las manos, resbalar su propia responsabilidad. Porque, cuidado, muchos de los asistentes a Vox hoy, al mitin de Vox, hoy seguramente están señalando esa portada del ABC como la culpable. Y esto que es un fenómeno también, por otra parte, muy irracional, pero muy humano, buscar culpables porque no queremos asumir nuestras propias responsabilidades, nos hace menos responsables. Pero lo cierto es que, en todo caso, las críticas a los gobiernos se están dando en muchos lugares del mundo. Te decía el otro día a ver si podíamos hacer un cierto análisis sobre la valoración que se está haciendo de la gestión en esta crisis del coronavirus en otros países, en Italia, en Estados Unidos, en Francia, Alemania. ¿Esto has podido observar algo? ¿Cómo se están mirando a sus propios gobiernos, a su gestión desde esos lugares?
Pues es bastante interesante, sí, hay bastante información, ha habido incluso encuestas en algunos países, como en Francia, en Italia, sobre todo, que quizá Italia sería el caso más emblemático, porque además es un poco los que están marcando la hoja de ruta para el resto, digamos, del mundo occidental, ¿no? Una vez que la epidemia llegó a Italia y los pasos que han ido dando Italia, pues son un poco lo que ha servido de referencia. Y en este sentido es muy interesante lo que ha pasado allí. Allí, cuando empezaron los casos en Lombardía, se empezó realmente a ver que el virus había llegado a Italia y que podía tener un impacto como el que luego se ha visto a tener. Al principio el gobierno fue acusado de descoordinación, ¿no? Se tomaban algunas medidas, se anunciaban, se filtraban incluso pues algunos de los cierres, digamos, de los confinamientos que se decretaron, pues tuvo muchas lagunas. La gente, pues ya lo hemos comentado, digamos que pues respondió con un poquito de no creerse la amenaza y de no tomárselo excesivamente en serio, pero desde que Giuseppe Conte, el primer ministro, decide el confinamiento y la cuarentena total para Italia, esta percepción cambia, ¿no? Y de hecho es llamativo que se trata de un primer ministro que desde que fue elegido, además primero gobernó en coalición con la Lega de Matteo Salvini y después pues ahora está con el Partido Demócrata, después de esta historia que comentamos cuando Matteo Salvini intentó forzar la caída del gobierno. Es curioso que es una figura que se ha visto muy reforzada y las últimas encuestas indican que el 94%, por lo menos es lo que resaltaba una encuesta del diario La Repubblica en Italia, el 94% de los italianos valoraba positiva o muy positivamente la gestión del gobierno y la popularidad de Giuseppe Conte. De hecho, había subido mucho en comparación además con lo difícil que es en Italia que tener un respaldo de la población siendo un político. Pues decía que me parece que era un 71% de los encuestados le daban una nota de entre el 1 y el 10, una nota del 6 o superior a 6, que era una cosa inédita en los últimos años en Italia para un político. Y en general es verdad que además Conte se ha convertido un poco en el emblema, digamos la cara de la lucha contra el coronavirus, para bien o para mal, y además ha intentado despolitizar bastante sus mensajes. Veremos a ver, ahora es verdad que hay cierta falta de unidad, la oposición en los últimos días ha vuelto a criticar, ha vuelto a denunciar que se están aprobando las medidas por decreto y que sería mejor contar con la oposición, pero en general la verdad es que está teniendo un respaldo bastante intenso y bastante fuerte por parte tanto de la población como de los medios de comunicación. Esto en Italia, sí. Sí, ¿en otros países? Pues mira, Francia sucede algo similar. Es verdad que Francia es un país en el que se suele dar una cosa que llama la unión sagrada. Cada vez que hay una guerra o una gran crisis, la población hay una especie de cierre de filas detrás de sus líderes. Y en este sentido ha vuelto a darse. Había otra encuesta de Le Figaro, que es un diario muy importante ahí en Francia, un diario más bien conservador, que decía algo así, que también me parece que era un 96% de apoyo de los franceses a las medidas del gobierno. Y en concreto a Emmanuel Macron, el presidente francés, que había tenido bastantes problemas en los últimos tiempos. Pues recordamos la polémica reforma de las pensiones que estaba intentando llevar a cabo, pues había tenido bastantes críticas. Sin embargo, está teniendo un respaldo bastante importante. En concreto hizo 2 alocuciones y dos discursos en televisión que sirvieron para que mucha gente pues mitigara un poco tanto el miedo como la ira, y fue bastante convincente. Me parece que era algo así como el 66 o el 96% de los encuestados decían que le habían visto convincente y que incluso había conseguido el apoyo de pues la mayoría de los votantes socialistas, de los Partido Conservador, incluso más de la mitad o cerca de la mitad de los votantes del Frente Nacional de Marine Le Pen o de Mélenchon, del Francia Insumisa, consideraban que le daban el apoyo. Le Monde, por ejemplo, el primer diario francés, publicaba un editorial hace esta misma semana en la que destacaba eso, que Macron había conseguido reunir un poco el apoyo de la mayor parte de los franceses, que todavía no tenía esa unión sagrada que comentábamos antes, que caracteriza un poco a los franceses, pero sí que había eso, conseguido pues personalizar y un poco enarbolar la lucha y conseguir el respaldo y digamos el apoyo de los franceses, que los primeros días también que se decretaron las medidas hubo cierta incomprensión y se denunciaron muchos incumplimientos, ¿no? La gente no se lo tomaba en serio y seguía saliendo a la calle. Sin embargo, pues han conseguido, y es un poco detrás de la figura de Macron, pues centralizar y un poco que estas medidas fueran bastante más seguidas y entendidas por la población.
Más países, cuéntame un poquito más de países. la foto Mira, general. también he mirado en Alemania. Si quieres dejamos Estados Unidos, es quizá el que más podríamos comparar un poco la situación con España, porque es donde realmente más críticas ha generado la respuesta y la gestión. Si quieres te lo dejo para el final o te lo comentamos ya, lo que quieras. Para el final. Pues mira, en Alemania también está sucediendo un cierto cierre de filas y en general la gestión de Angela Merkel está siendo bastante bien valorada. Incluso hay encuestas no hay encuestas en concreto sobre ella, pero sí, por ejemplo, sobre intención de voto, que decía que me parece que había una del diario Bild, que es un diario un poco sensacionalista, pero bueno, es casi el más leído en Alemania, y que daba que la CDU había subido hasta 4 puntos en intención de votos por la gestión. Había una de la ARD, la televisión pública, que incluso decía que hasta el 32% de intención de votos, pues eso, una subida destacable. Y sobre todo lo que se pone de relieve en Alemania es que realmente Angela Merkel ha intentado rodearse de expertos, ha optado por una estrategia de que tuviera mucha presencia tanto el ministro de Sanidad como el ministro de Economía, recalcando también un poco la necesidad de mitigar al máximo el impacto económico, pero ha estado muy presente. De hecho, dio un discurso en televisión fuera de las ruedas de prensa, que es una cosa muy excepcional en Alemania y que ha servido para reconocer. Además, ha hecho unas apelaciones que han sido bastante bien recibidas, diciendo que esto es un examen para la democracia, para los sistemas de salud y también para la responsabilidad individual. Y en general está siendo bastante recibido. Además, recordaréis que ella misma se metió en aislamiento voluntario después de haber tenido contacto con un médico que dio positivo en coronavirus, y realmente está recibiendo bastante respaldo. Quizá la única crítica que se le está haciendo a Merkel en esta crisis es que ha centralizado todas las decisiones, algo parecido a lo que ha hecho aquí Pedro Sánchez, y claro, ha restado poder, o digamos ha restado la capacidad a los Länder, a los estados federales, de tomar sus propias decisiones, y algunos de estos estados pues se han quejado o han reclamado tener más competencias, algo parecido a lo que hemos visto aquí en España, pero de momento a nivel nacional no se ha discutido y se ha respetado y asumido que tuviera el mando desde Berlín. ¿Y Estados Unidos? Pues mira, en Estados Unidos primero ha pillado toda esta pandemia en plenas primarias demócratas, en un año electoral. Entonces todo esto hace que realmente la visión, o digamos los comentarios o el análisis de la gestión tenga todavía más quilates, ¿no? O tenga todavía más enjundia. En este sentido, la respuesta de Trump ha sido muy criticada porque se ha dedicado buena parte de los primeros meses de la epidemia, cuando se empezaba a tener noticia, se dedicó a menospreciarla, realmente a ridiculizarla, a decir que el país estaba más que preparado, que esto no iba a tener apenas impacto, y después ha seguido esta estrategia de intentar buscar un enemigo exterior y referirse al virus como el virus chino, ¿no? En este sentido sí que ha sido bastante llamativo, ¿no? Como un intento muy propio de su manera de hacer política, de entender la vida y las relaciones, de buscarse un enemigo extranjero con el que poder luchar. Al final, el peso de la evidencia, de los datos y de la expansión de la epidemia le ha obligado a tomar bastantes medidas, pero en general sí que ha tenido muchas críticas. La prensa estadounidense, por ejemplo, pues el New York Times le pidió en un editorial hace varios días que dejara de decir que todo estaba bajo control, porque era evidente que no lo estaba. El Washington Post también se preguntaba que dónde estaba su respuesta para esta época que era comparable a una guerra. Sí que ha habido muchas críticas. También han criticado mucho lo de llamar, el New York Times, por ejemplo, lo de llamar virus chino al virus, ¿no? que fomentaba el racismo, estereotipos. Incluso habían ciertos temores en la población asiática en Estados Unidos de que esto pudieran tener represalias y que pudieran, en fin, verse víctimas de algunos ataques. Y lo cierto es que después de haber decretado medidas de confinamiento parecidas a las que se han decretado en Europa, en esta última semana se ha observado una especie de marcha atrás, ¿no? Donald Trump está intentando, digamos, relajar, apelando al daño a la economía que se está haciendo, está intentando relajar. Esta medida, digamos, esta relajación de medidas, realmente hay un fuerte debate en Estados Unidos y ahí se encuentran muchas críticas, pero también ha encontrado algunos respaldos. El Wall Street Journal, por ejemplo, decía que el confinamiento y el cierre total de estados como Nueva York o California es insostenible y planteaba a lo mejor la necesidad de volver a pensar en esta cuarentena. En cambio, por ejemplo, el Washington Post decía que sería un enorme error relajar las medidas. En este sentido, sí que, digamos, Donald Trump se enfrenta un
poco a muchas más críticas y a una respuesta pues más mixta como a lo mejor estamos viendo en España. Bueno, pues esa es la fotografía en todos Quedaría, si quieres, también Reino Unido, que también, pero es un caso bastante paradigmático. En fin, un poco se escapa un poco a la norma, un poco por todo, ¿no? Por la personalidad de Boris Johnson, por la propia, digamos, sociología de los británicos. ¿Y está siendo bien acogido por los británicos las medidas? Pues la verdad es que es difícil. Primero, es verdad que en un inicio Boris Johnson optó por esta estrategia diferente al resto de los grandes países occidentalizados, por esta inmunidad de rebaño, ¿no? Por intentar permitir que el virus, digamos, se propagara. Esto, en principio, no fue mal recibido por la población porque realmente tenía un respaldo científico, unos asesores científicos, pero después, pues también, los informes que indicaban la cantidad de muertes que podría suponer esta estrategia para Reino Unido y cómo podría colapsar el sistema de salud, pues ha obligado a dar marcha atrás y a empezar a imponer una cuarentena. Yo diría que, mira, por ejemplo, al principio The Guardian, que es el diario de izquierdas más emblemático en Reino Unido, fue crítico, acusó primero a Johnson de cierta complacencia, pero luego, bueno, ha considerado que ha hecho lo correcto. Uno de sus últimos editoriales decía que había hecho muchas cosas bien y algunas cosas mal. Entonces, en este sentido, hay bastante comprensión. The Times, por ejemplo, el otro diario británico pero conservador, culpaba casi más a sus asesores científicos que al propio Boris Johnson. O sea que, en general, se puede decir que hay un cierto apoyo a los gobernantes, así más o menos extendidos, porque es irregular, pero en general sí parece que la gente se está aglutinando en torno a los gobernantes, ¿no? En general sí, es verdad que esto siempre es muy complicado decirlo. Cuando me dijiste, busca un poco cómo reacciona, porque siempre vamos a encontrar mucha gente o que no entiende o que es crítica hacia las medidas, que pide más o que pide menos, pero sí, digamos que yo sí observo así un poco, intentando leer entre líneas y sin realmente tomarte esto al pie de la letra, que en general en la mayor parte de los países que están más afectados o de los principales países de Europa. Holanda es otro caso también que de momento el gobierno sigue un poco pues esa idea de hacer una cosa responsable, de no imponer ningún tipo de restricción. Veremos a ver cómo va evolucionando, pero en general las poblaciones están entendiendo que esto es una crisis pues desconocida y de enormes proporciones, y están cerrando un poco filas con sus gobiernos o incluso con los esfuerzos para intentar contener la pandemia. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues es jueves y los jueves nos acompañamos con Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. ¿Qué tal vas llevando el confinamiento? Sobrevivo. Ahora mismo estoy viendo entrar un rayo de sol por una ventana y eso me alegra mucho. Sí. Te oigo con un poquito de eco, a ver si puedes acercarte a alguna cortina o algún sitio que no haya que no rebote mucho el... ¿Es mejor?
ahora te digo un poquito mejor. Oye, me decías, asuntos de los que podemos hablar. El personal sanitario en la guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué colocabas el foco ahí? Bueno, porque ahora estamos hablando mucho de los sanitarios. No me gusta a mí que se vincule lo que está ocurriendo ahora con todo ese lenguaje que se está usando bélico, ¿no? De esta guerra, no tiene nada que ver con una guerra. Quiero decir, esto es una cosa que produce la naturaleza, con la que los seres humanos se llevan peleando miles de años, que ha sido determinantes en la existencia de la humanidad, incluso en los movimientos demográficos, ¿no? Porque hay muchos estudios sobre las epidemias y las pandemias y los desplazamientos demográficos, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el norte de Navarra, en una zona donde, en el Elizondo, en el Valle del Baztán, donde había un barrio de unos señores que se llamaban agotes, ¿no? Que hay bastantes teorías de cómo llegaron allí desde el centro, el norte de Europa, y eran gente que vivía totalmente marginada, eran como un gueto, era un gueto, ya lo de hace 200, 100 años, vivían en un gueto, llevaban cascabeles en el cuello para que se supiera que venían cuando iban al pueblo, tenían los peores trabajos que había en el pueblo y parece ser que habían llegado allí huyendo de una epidemia, ¿no? Entonces, quiero decir, ahora estamos hablando mucho del personal sanitario, hay gente que muy fácil usa los términos de guerra contra el coronavirus y bueno, eso a mí me parece descolocar lo que es una guerra, pero sí el tema del personal sanitario, ¿no? Porque yo incluso estoy afectado, entre comillas, familiarmente, por un par de una sobrina y un sobrino que están viviendo, son bastante jóvenes y están viviendo estos días situaciones brutales, ¿no? Incluso comparando como en colectivo van a trabajar casi como iban los bomberos a apagar Chernobyl, ¿no? En situaciones muy duras, ¿no? Y bueno, el personal sanitario, a veces el factor humano, y en este país es bastante habitual, que salva muchas cosas, ¿no? Por una responsabilidad personal, ¿no? Y un compromiso personal. Entonces en la guerra hubo algunos sanitarios que vinieron aquí y que, bueno, pues son un ejemplo, ¿no? De gente que de repente con esa herramienta profesional pues es capaz de jugarse muchas cosas, ¿no? Por salvar a otros. Huyendo de esa retórica bélica, pero en todo caso si nos decías... Hola. Sí. A ver si conseguimos volver a contactar con Emilio. Hola. No sé, por alguna razón que no le tenemos, pero huyendo de esa retórica bélica, te decía, Emilio, nos decías, bueno, pero también nos podemos referir a aquellos sanitarios que protagonizaron en la guerra civil, a pesar de huir de esta terminología, ¿no? Sí, claro, hubo gente y hoy en día, pues por suerte tenemos gente que es capaz de levantarse, salir de su casa, ver en qué condiciones va a enfrentarse a esta situación y no dar un paso atrás, sino darlo al frente, ¿no? Entonces, bueno, pues en el fondo era casi como mi aplauso a través de la memoria a ese personal sanitario, ¿no? Yo había elegido a dos personas que yo creo que representan desde ámbitos distintos, pero perfectamente esa capacidad de ir a salvar al otro, ¿no? Y hay algunos nombres que nos dabas incluso, ¿no? Nos decías, fueron... Sí, bueno, uno era Norman Bethune. Sí, Norman Bethune es un médico canadiense que nació a finales del siglo XIX y que a principios cuando se licenció y empezó a ejercer la medicina, fue uno de los, digamos, defensores, cuando eso además era un trabajo o era una licenciatura elitista, ¿no? Pues fue uno de los grandes defensores de la sanidad pública, alguien que se volcó en atender a familias sin recursos en Canadá y que cuando empieza la guerra civil, pues hay un comité democrático antifascista que le invita a venirse a España y sin dudarlo, viendo lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Pues lo hace y él acaba integrándose en el grupo de los brigadistas canadienses. Era un hombre de ideas comunistas y bueno, pues lo que hace aquí además es un
un gran avance, bueno, en las transfusiones, ¿no? Él, de hecho, crea en la historia de la humanidad la primera unidad móvil de transfusiones, ¿no? Porque hay una serie, él observa, ¿no?, que hay soldados que mueren en el frente de batalla en condiciones en las que sus heridas no parecen muy graves, pero que tienen un choque sanguíneo que les produce la muerte, y entonces él empieza, digamos, a innovar, ¿no? Mientras está haciendo esa labor, empieza a innovar pues, con las herramientas que tiene, y llega a crear esa primera unidad móvil de transfusiones, ¿no?, que iba por los frentes, pues, salvando vidas, y luego tiene un papel fundamental en uno de los acontecimientos más trágicos bueno, tampoco hay que usarlo de más trágicos porque todos lo fueron, pero quizás uno de los crímenes de guerra más vergonzantes para los franquistas, que fue la desbandada de la carretera de Málaga-Almería, ¿no? Cuando él tiene noticia de que allí están huyendo miles de civiles y están siendo bombardeados por los ejércitos fascistas, pues él directamente agarra esa especie de ubimóvil que tenía y se planta en esa carretera. De hecho, gracias a su equipo existen hoy las imágenes que se conservan sobre la forma en que luego nosotros hemos visto huir a civiles en montones de conflictos, ¿no?, con sus 3 pertenencias, huyendo de bombardeos que no tenían ninguna piedad con los civiles, ¿no? Y él hace ahí pues otro de estos actos en los que se mete en medio de esa carretera para ayudar a salvar vidas, ¿no? Luego fue un hombre, la ciudad de Málaga le dedicó tristemente un paseo que se llama el Paseo de los Canadienses. Bueno, pues con esa cosa, voy a decir española, séptica, ¿no? No sabemos de qué canadienses, ¿no? Si eran unos que veraneaban allí, que hicieron amigos en un chiringuito y la gente les cogió cariño. O sea, no añade ningún término a esa palabra de los canadienses, ¿no? Pero se refería, está dedicado a estos canadienses que llegaron a asistir a la población civil, ¿no? Y él murió luego en la guerra China contra Japón, junto al ejército comunista chino, por una sepsis, que por una operación, se hizo un corte y murió por una infección de la sangre. Y bueno, pues fue de estos personajes, ¿no?, que con esa capacidad de conflicto en conflicto, ellos a meterse allí en medio con sus herramientas, ¿no? Y él es una persona bastante legendaria, ¿no?, en Canadá, ¿no? Porque bueno, su historia fue casi pues una especie de historias de estas del siglo XX que a nosotros nos parecen casi de ficción, ¿no? Y está también Elisabeth Eidenbenz. Bueno, ella fue pues una mujer que vino desde Suiza, era enfermera, era maestra y enfermera, y vino aquí en la guerra civil pues a formar parte del personal sanitario que atendía en la guerra. Bueno, eso ya hizo, entre comillas, que los 2 años que estuvo en España en el frente, en distintos frentes, se jugara la vida. Quiero decir, para mí eso ya es para ponerme hacer reverencias a gente como esta, ¿no?, que en momentos así. Y ahora, mira, justo lo estaba diciendo y estaba pensando en esos médicos cubanos que han llegado a Italia, ¿no?, que nadie puede hablar de ellos porque vienen de la isla de Cuba, ¿no?, pero cuando en África estaba explotando el ébola había médicos cubanos. Cuando ahora en Italia ha estado todo el lío, han llegado médicos cubanos, ¿no? Eso es toda una cultura del internacionalismo, ¿no?, que es muy impresionante, ¿no? Entonces esta gente ayudó en el siglo pasado a construir esa cultura, ¿no? Y en el caso de Elisabeth, cuando acaba la Guerra Civil Española, ya pasa a Francia, como 500.000 de personas, ¿no?, que huyen de los fascistas y quieren salvar la vida. Y entonces ella, atendiendo, ayudando a muchas familias españolas que estaban en los campos del sur de Francia, en especial en el campo de Argelès, decide montar en un pueblo que se llama Elna una maternidad para atender a mujeres que estaban embarazadas y que normalmente daban a luz en la playa, o sea, en la playa
en las peores condiciones que podían estar, ¿no? Entonces ella hace primero consigue fondos, ¿no? para esta maternidad y luego se pelea con las autoridades francesas para que dejen salir a dar a luz a estas mujeres republicanas españolas que estaban allí, ¿no? Y bueno, ya fue la madre, entre comillas, o la consideran así de unos 400 niños y niñas españoles, ¿no? Que nacieron en esa maternidad y que desde hace unos años han recuperado la idea de hacerle un homenaje. Y luego en la Francia ocupada, pues consiguió también salvar a bastantes judíos, ¿no? Quiero decir, pues de estas personas que esta mujer luego además vivió muchísimos años, murió hace 8 o 9 años, pero de estas personas que allí donde van, que están peleando, ¿no? con su causa por buscar un trato humanitario a los seres humanos, y estamos hablando de conflictos, pues de los peores conflictos casi que ha tenido la humanidad, ¿no? Por eso al hablar de guerra hoy con el coronavirus, cuando a esta gente le estaban lloviendo bombardeos, pues es un poco excesivo, ¿no? Y esta mujer sí consiguió pues vivir luego incluso los homenajes de algunos de sus hijos, y el ayuntamiento de él, ahora no sé, pero antes era de un miembro del Partido Comunista Francés, y de hecho mantuvo el espíritu de esa maternidad, ¿no? Y en algunos años sé que ha recibido a gente de Palestina para tratarla de estrés postraumático. Se han guardado, digamos, en cierto modo, ese espíritu, ¿no? Entonces, bueno, valga esto para hablar en otra dimensión de gente que bueno, pues que incluso con los contratos, que no nos podemos imaginar la precariedad de muchos de los contratos que tiene el personal sanitario. Están ahora mismo levantándose y van a ir a un hospital donde, bueno, pues van a vivir cosas terribles, ¿no? Porque yo lo sé por mis sobrinos que están con la edad que tienen, están viendo cosas durísimas. Sí, son desde luego además muy reconocidos socialmente también como los héroes de nuestro tiempo. Pues Emilio Silva, gracias Emilio, un abrazo muy fuerte. Ándale, viva la resistencia. Javier Gallego, muy buenos días. Fernando Berlín, Resistencia, cafeteros, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, ¿cómo te encuentras? Porque van pasando los días, el confinamiento se extiende. ¿Qué tal estás, en primer lugar? Yo estoy bien. Tengo ya, como os he dicho 3 veces, la suerte de poder salir a trabajar, con lo cual me aireo un poco. Y además, informativamente hablando, las circunstancias nos obligan a estar muy activos, así que mi mente por lo menos se mantiene ágil y fuerte. Oye, ¿qué te parece todo? Estamos viviendo, Javi, toda la culpabilización hoy ya en la portada del ABC directamente, abiertamente, señalando al 8M. Hemos visto que hay reportajes incluso que muestran cómo el ascenso de los contagios poco o nada tienen que ver precisamente con la movilización de esos días, pero aún así se está señalando directamente al movimiento feminista, al 8M o a la gran convocatoria del 8M como uno de los motores del contagio. ¿Qué te parece a ti esto? Con España, creo que Jorge Luis Borges podría haber escrito una segunda parte de la historia de la infamia. Me parece que estamos en un momento en el que tenemos todos que remar en la misma dirección, que es intentar salir de aquí. Ya habrá tiempo, se ha repetido una y otra vez, de hacerle todas las críticas al gobierno, que no serán pocas, porque no hay tampoco ningún problema en reconocer que ha habido fallos y que está habiendo fallos. Pero salir ahora con eso, cuando ese mismo día hubo partidos de fútbol, misas, espectáculos multitudinarios, cuando además la curva demuestra que el contagio venía de antes y que no se ha conocido hasta después. Es decir, ahora, toro pasado, todos somos muy listos y todos sabíamos lo que iba a pasar y esto se podía haber evitado. Pero estamos viendo cómo esta oleada de contagios y de desastres está arrollando a todos los países. Las primeras potencias mundiales están tardando en reconocer lo que pasa, incluso después de ver el ejemplo de China, de Corea, de Japón, de Italia, ahora de España. Entonces, sí, ha habido cosas que se podían haber hecho de manera diferente. Sí, quizá no fue buena idea que ese día estuviéramos todos en las calles, pero lo sabemos ahora. No se sabía entonces. En Wuhan, el día anterior a cerrar todo, hubo una gran fiesta multitudinaria que celebran allí en China. Entonces,
creo que todo el mundo le está pillando este toro. No es por excusar, pero es evidente que nadie sabía vaticinar la magnitud de esta tragedia y de este desastre. Así que lo que me parece es infame. Sí, perdóname. Absolutamente. Incluso quienes lo sabían, que hubo gente que efectivamente decía, cuidado, que esto es una alerta grave, que esto es... Pero no proponían tampoco, porque no podías hacerlo, porque ¿cómo se iba a proponer el cierre en un momento en el que no había más que indicios lejanos de lo que podía suponer? Claro. Sí, podías tener una fotografía, podías acertar. Ha habido gente que ha acertado, que hizo una foto muy rápida diciendo esto es mucho más grave de lo que nos pensamos ahora, y acertaron, y otros nos equivocamos en la fotografía. Sin embargo, las medidas propuestas ni siquiera eran implementables. Que luego decías, se celebraron muchos eventos, pero recordaba antes Pilar, es que en el Metro de Madrid la semana previa al 8M viajaron 13 millones de personas. Es que, a ver, compite con eso. Es que no hay... Es que poner además el ejemplo del 8 de marzo, cuando además el Partido Popular se sumó a la manifestación, hizo gala de que iba a la manifestación feminista, salvo excepciones. Quiero decir, me parece infame, me parece rastrero, que además en este momento en el que se necesita aunar fuerzas, que las fuerzas políticas estén además especialmente cohesionadas, porque la emergencia es de una magnitud inabarcable y se necesitan soluciones y propuestas, y lo que vimos ayer en el Congreso eran reproches y la única propuesta, empezar a utilizar nuevamente el dolor de las víctimas, banderas y monumentos. Señor Casado, habrá tiempo de honrar a las muertes y a sus familias, pero en este momento lo que se necesita es salvar vidas. En este momento no necesitamos banderas a media asta y grandes monumentos que ya se pondrán cuando llegue su debido momento, sino ahora lo que se necesita son soluciones. Usted tiene algo que aportar, tiene algo que decirle a la ciudadanía o al gobierno que puede ayudar a mejorar la situación, porque si no, cállese. Si lo único que va a hacer es emponzoñar, si lo único que va a hacer es embarrar el asunto, a mí me pareció lamentable que la derecha y la ultraderecha, después de una semana de confinamiento, simplemente salten otra vez a intentar ganar la hegemonía del discurso conservador, pasándose por encima el momento en el que estamos viviendo y el dolor de familias y la angustia que tiene todo este país. Pues ahora van a hablar de esto en carne cruda, con médicos, con sindicatos, con fabricantes de respiradores. ¿Qué está pasando con el material sanitario? ¿Por qué no llega Javier Gallego? Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuídate, un abrazo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo. Bueno, pues ya sabéis que hay dos agendas, la que marcan los grandes medios y luego algunos aspectos que no, noticias que no figuran en las portadas de los periódicos, pero que vosotros consideráis que tienen que tener repercusión en los medios de comunicación, y eso lo organizamos todo en torno a la agenda de La Cafetera. Y en esta agenda de La Cafetera tenemos la organización
Internacional para las Migraciones, la OIM, ha lanzado un programa de respuesta humanitaria mundial precisamente contra los efectos del coronavirus, María. Sí, nos lo enviabais varias personas y además es algo bastante reciente. Han hecho un lanzamiento de lo que llaman el Plan de Respuesta Humanitaria Mundial. Entre agencias, este plan lo que va a hacer es solicitar a los Estados miembros de las Naciones Unidas casi 2.000 millones de dólares que se destinarán a mejorar la capacidad de estas agencias para poder contener los impactos del virus. Entre los objetivos prioritarios, contener la propagación de la pandemia, disminuir el deterioro de los bienes y derechos humanos, a la par que también se promueve la cohesión social y los medios para procurar sustento a las zonas más desfavorables y también proteger y asistir y defender a los refugiados ante esta situación de vulnerabilidad. También nos estáis pidiendo que pongamos en evidencia estas medidas que se están reclamando especiales para frenar el contagio en asentamientos chabolistas, en Huelva, por ejemplo. Sí, nos lo enviaba José y nos hablaba de, además, un comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, en concreto de la delegación de Huelva, y decían que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no tienen en cuenta situaciones particulares como esta, ¿no? Como la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva. Dicen que en el caso de los asentamientos que no cuentan con agua potable, ni productos de limpieza, ni recogida de residuos, es imposible, dicen, atender las recomendaciones del Ministerio. Dicen, es inconcebible que haya gente en chabolas teniendo viviendas vacías en medio de esta emergencia mundial, y lo que pedían era agilizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria, información también en varios idiomas, medidas de protección e higiene y la construcción de viviendas con impresoras 3D, y también dotar de permisos de trabajo temporales o por campaña para que se permita a estas personas ser contratadas y ubicadas en viviendas. Oye, y en estas últimas horas hemos visto se estaba extendiendo mucho esta información sobre la sanidad privada. Dice el periódico El País que la sanidad privada ha aprovechado toda esta pandemia para recortar plantilla y para cerrar centros, algo que coincide también con otra exclusiva del diario.es, que también tiene la gente muy, muy alarmada. Sí, en esta línea van estas dos informaciones. La del diario El País, en su versión digital, decía que las consultas, operaciones y pruebas ajenas a la pandemia, decía incluidas las concertadas con la pública, se han suspendido y los ingresos se han desplomado un 80% según la patronal. El caso es que las empresas se defienden diciendo que deben ahorrar gastos para sobrevivir y que se trata de trabajadores que no están en primera línea en esta lucha contra la pandemia. Sin embargo, UGT rechaza, y viene diciéndolo desde hace tiempo este sindicato, rechaza la presentación de ERTES en estos centros sanitarios. Dice, cuando todos los esfuerzos públicos y privados se tienen que poner al servicio de la ciudadanía para frenar esta pandemia. Decían que pone en duda que la sanidad privada pueda acogerse a estas medidas, teniendo en cuenta que el decreto de estado de alarma lo circunscribe a actividades que sufran un cierre o disminución de servicios. El caso es que UGT rechaza esta presentación de ERTES en centros sanitarios. Y en la misma línea, como decíamos, también está la exclusiva del diario.es, en la que dicen que H&M Hospitales presionó por WhatsApp a su personal sanitario para que tomaran vacaciones en medio de la crisis. Explican en esta información que la dirección de la empresa de hospitales privados, H&M, lleva 24 horas intentando sacudirse de encima la polémica que se ha generado por publicarse una nota interna en la que pedían a su personal que se tomara vacaciones. A través de un comunicado, decían, este gigante de la sanidad privada aseguró este martes que la invitación para reordenar plantillas se dirigía a todo el personal no sanitario. Sin embargo, con esta exclusiva del diario.es, dicen, había mensajes de WhatsApp enviados a la plantilla que decían precisamente lo contrario. Así que vemos cómo, pues están destapando ciertas cuestiones durante esta pandemia que ponen en cuestión esta gestión de la sanidad privada. Y también hay una campaña del Gobierno contra la violencia de género que nos pedíais que nos hiciéramos eco. Sí, queríamos cerrar la agenda de la cafetera con esta información de servicio público. Nos lo enviabais varias personas y la acaban de lanzar este 26 de marzo. Es una guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria después de esta declaración de estado de alarma y, como venimos diciendo, están en una situación de vulnerabilidad. A través de esta campaña, con el hashtag en Twitter Estamos Contigo, lo que invitan a la gente, tanto a las afectadas como a aquellas personas que
que quieran difundir para ayudar a estas personas afectadas, bueno, pues han lanzado esta campaña, Estamos Contigo, con una información muy importante. Recuerdan que existe atención las 24 horas en el teléfono 016 o en el email 016/online@mscbs.es. También que hay asesoría jurídica de 8 de la mañana a 10 de la noche en 52 idiomas. Y además hablan de que hay apoyo psicológico, existe la opción de apoyo psicológico por WhatsApp en una serie de números que además podéis consultar en las cuentas oficiales. Uno de ellos es 682-916136 y si no puedes llamar, existe la aplicación Alert Cops que se puede bajar en vuestros teléfonos móviles y envía la localización directamente a la policía. Así que hay diferentes medios que podéis consultar a través de las cuentas oficiales, tanto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como del Ministerio de Igualdad, para proteger a estas personas en situación de tanta vulnerabilidad en este tipo de circunstancias. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde nos llegan numerosos mensajes de los oyentes de la cafetera. Entre ellos, hoy vuelve a nuestra vida Sabiduría real, con Campechano primero. Muy buenas, gentes de la Resistencia. Quisiera compartir un conocimiento muy importante que os va a venir muy bien en estos días de confinamiento. Desde aquí, de mi humilde mansión, ¿cómo conservar la calma? La calma la descubrimos nosotros, los españoles, en la conquista de América. Conocimos a unos indios que cuidaban esta planta y con el paso del tiempo elaboraron un licor muy fuerte, la calma chicha. Pero que me desvío, lo que os interesa es cómo conservar la calma, y es una planta muy jodida. Con un simple descuido se pierden cosechas enteras. Lo que debemos hacer es depositar la calma con las hojas mirando hacia arriba, meterla en una caja pequeña y dejarla en un sitio donde no desee la luz, alejada de cualquier artefacto eléctrico que no terminemos de entender cómo funciona, porque vamos, cuando saltan mensajes de error, la tentación es de darle un martillo. Y más importante todavía, no hay que pensar en ella en ningún momento. Particularmente no entréis en Twitter, o la calma al final tiene un sabor amargo y no lo queremos. Y no deje que las personas con ojeras miren la calma cuando está asienta, porque si no queda como pastosa. Y si esto no le funciona, pues siempre puedes ir a comprar una Cruzcampo o dos, total, nadie se la bebe. ¡Hala! A meditar. Ay, nuestro rey republicano, que me acuerdo yo en aquella desvirtualización que se vino con el cetro y la corona, que las fotos todavía aquellas nos van a perseguir de por vida, bueno, las del rey republicano no, pero al resto que, en fin, que acabamos un poco mal aquel día, aquella noche. Que, bueno, me estaban diciendo que hemos nombrado a Yo José en 1981. Y decían por aquí, oye, un flechazo que está exiliado en el Reino Unido, además se ha hecho hoy precisamente, ayer se hizo mecenas del programa, suscriptor del programa. Este es un flechazo que va en el bosque de Sherwood para todas aquellas personas que os estáis haciendo suscriptores, que estáis apoyando que este programa siga vivo, siga en marcha y siga generando esta familia, esta comunidad. Y decía, un flechazo por Yo José, nos decía Alex Chávez, dice que está sin su familia, está sin sus mejores amigos, está en el Reino Unido, está confinado como todo el mundo, y hay numerosos casos de oyentes, de ciudadanos que están viviendo en otros países y que toda esta crisis global les ha pillado en un país que no es el suyo, sin su familia, sin la cercanía. Bueno, pues para todos ellos, de verdad, un abrazo muy, muy fuerte. Y reflexionábamos antes sobre qué pasará, cómo volveremos a la normalidad, cómo será esa vuelta a la normalidad. María, solo quería aportar un par de reflexiones. La primera es, una reflexión y una propuesta, que no sé si estamos utilizando bien el concepto de normalidad cuando decimos, esto acabará y volveremos a la normalidad. Más que eso, deberíamos hacer una reflexión sobre si lo que hemos vivido hasta ahora es normal y no es una burbuja de privilegio por la que vivimos ajenos a la realidad que no es de Occidente. Quiero decir que
que creo que esto tendría que servir para que nos planteemos en qué sistema estamos en general, ya ahora que parece que se nos ha pinchado un poco esta burbuja de privilegio. Y la segunda reflexión es sobre estos comentarios que se están haciendo de, bueno, han vuelto a Venecia la fauna marina y mira cómo se está limpiando el aire, es que somos el problema los humanos, somos el virus. No, el problema, en mi opinión, es el sistema capitalista y no somos los humanos como tal, porque los humanos llevamos más tiempo en la Tierra que el capitalismo y no habíamos hecho tanto daño. Entonces, hay que tener cuidado porque esto de los humanos somos el problema puede llevar a proposiciones ecofascistas que se llaman. Así que propongo que la reflexión sea que el sistema capitalista es el problema y tenemos que buscar una solución. Llamémosla solidaridad, llamémoslo ecofeminismo, cuidados, poner a la naturaleza y los cuidados en el centro, llamémoslo como queramos, pero eso. Y muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Me mantenéis cuerda y sana mentalmente todos los días y es encomiable. En cuanto tenga un trabajo normal que cobre bien, espero hacerme mecenas. Un abrazo grandísimo. Te lo agradecemos de corazón, Lidia. Lo importante es que te sientas a gusto en esta familia, que te sientas que formas parte de la misma y que te sientas acogida, y te agradecemos de corazón. Y en efecto, bueno, ¿qué será la normalidad? ¿Cómo será la normalidad a la que volveremos? ¿Volverán los abrazos? ¿Volverán los cariños? A lo mejor hay cosas que sí deberíamos aprender. Y bueno, igual nos damos más cariño, ¿no? Yo creo que la explosión en la salida va a ser una euforia de cariños incontrolable. A ver si nos dejan. Ese es el tema. Hombre, seguramente será escalonado, ¿no? Yo me imagino. Estaba leyendo algunas informaciones. Claro, los próximos tiempos no se prevén fáciles, porque aunque tanto si estamos en lo alto de la curva como si estamos acercándonos a ella, que en eso hay debate, no hay consenso científico en el momento en el que estamos, porque los datos tampoco son, digamos, de una precisión para esto. Porque no hay referentes. Lo que nos dicen es que dentro de la situación más dura, aunque estemos en ese lugar de la curva, la situación más dura se va a dar en los hospitales 4 semanas después, que es cuando llega la avalancha de todos esos contagios. Entonces, bueno, tenemos que ser cautelosos con los tiempos que vamos a vivir, tenemos que tener los pies en la tierra y, en todo caso, tener el suficiente optimismo y la suficiente perspectiva para mantener la calma, porque sabíamos que no iban a ser tiempos fáciles y que tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasará el día después? ¿Cómo abrazaremos el día después? Y decía, algunas cosas tienen que cambiar, es verdad, pero fíjate, Pai, algunas veces hemos hablado aquí, o María, algunas veces hemos comentado ese acto de responsabilidad que supone en algunos países asiáticos salir con mascarilla cuando uno se encuentra enfermo, y no ante pandemias, ante situaciones normales, ¿no? Pues a lo mejor esta pandemia nos ayuda a reflexionar, por ejemplo, en torno a eso, ¿no? Las medidas de precaución que tenemos que tener. En los países mediterráneos es muy difícil eludir los besos y los abrazos, pero a lo mejor hay ciertas situaciones en las que tenemos que ser un poco más cautos, ¿no? Que no lo hemos sido, y eso es un hecho. Sí, es verdad que el simple contagio de un constipado o de una gripe es algo como no se le da importancia, ¿no? Es decir, cuando estás pasando, pues eso, un catarro fuerte, también puedes contagiar. Es verdad que no es comparable porque al final no te parece que pueda ser una enfermedad tan grave, pero sí a lo mejor convenía hacer una reflexión. Yo no sé si la respuesta es dar menos besos y menos abrazos, porque también eso es una característica muy, muy nuestra, muy latina, y no sé si la mejor respuesta es esa, pero sí a lo mejor replantearse en determinados momentos que, pues eso, mantenerse un paso atrás, a lo mejor es eso, por el bien de los demás, pues deberíamos reflexionar, y sería una de las posibles consecuencias o de las posibles lecciones aprendidas de esta emergencia. Y en todo caso, yo no sé si le pondría la etiqueta del capitalismo, del cual yo soy muy crítico en algunos de sus mecanismos y del funcionamiento, sobre todo cuando se ha desbocado, cuando faltan medidas de contrapeso, de control, porque tiene algo que ver con la capacidad del ser humano para extenderse y amparado muchas veces en diferentes ideologías, ¿no? Para
la manera de explotar el planeta, de explotar la Tierra, de utilizar los recursos y este extractivismo tan salvaje que vemos. Y esto no entiende de ideologías tampoco, entiende de ambición, la ambición amparada bajo diferentes perspectivas. Pero no lo sé si ojalá pudiera ser algo tan señalable como esto, y que desde luego el capitalismo desbocado tiene mucho que ver con la destrucción del planeta, eso parece indiscutible, ¿no? Pero no sé si está más relacionado también con algo. Claro, es verdad que se corre el riesgo de caer en el señalamiento a la especie, que la especie ni es mala ni es buena, sino su comportamiento podrá serlo, ¿no? Pero, en fin, que cosas muy complejas que pedís a estas horas de la mañana. Hombre, es interesante. Ayer me parece que publicábamos en Radio Cable un estudio que había hecho la Universidad Politécnica de Valencia, creo que era, hablaba un poco de cómo ya se había comprobado la reducción del dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales contaminantes, y cómo ya había bajado en España esto en la semana de confinamiento, y había bajado una barbaridad. Me parece que era un 64% de media en toda España, pero en Barcelona era más del 80%, en Madrid más del 73%. También hay ahí una reflexión. Es verdad que esta no puede ser la solución, me parece que lo decía Juancho López de Ural el día que lo comentaba, pero sí que nos permite hacer una reflexión, ¿no? Es verdad que es posible hacer una reducción, veremos a ver el coste, pero hay que buscar un equilibrio, hay que buscar quizá un punto en el que se puedan aplicar medidas. Al final estamos viendo que las hay. Y que hay cosas que a lo mejor no pueden estar permitidas, aunque fueran cosas de las que disfrutábamos no hace tanto tiempo, pero su capacidad de destrucción frente a lo que provocan. Mira, Olga, una nueva mecenas que llega. Le ha caído un flechazo en el bosque de Sherwood. Bueno, 627-002-002. Buen día, cafeteros. En realidad, en relación a la pandemia, dudo mucho de que saquemos conclusiones futuras interesantes. Creo que lo único que se está exacerbando es la demostración del egoísmo, independientemente de que se muestre a personas individuales que hacen esfuerzos, que hacen mascarillas o cosas así. Pero, por ejemplo, las denuncias al que anda por la calle por alguna razón que se desconoce es simplemente egoísmo e individualismo. Los miedos son egoísmo. La gente que tiene tanto miedo tendría que haber ido al psicólogo antes, porque si tiene fobias no es un problema de la pandemia, pero la mayoría es fruto del egoísmo y es lo único que crecerá. Es verdad que el egoísmo es uno de los males de esta especie, pero también es verdad, Juan, que estamos conociendo numerosos casos de ofrecimientos solidarios y que estos casos de egoísmo tampoco son mayoritarios. Es verdad que hay muchas cosas, muchas alertas que tenemos que tener puestas, ¿no? Y hay que tener cuidado con el pánico y con el miedo que se instala desde los medios de comunicación. Lo llevamos advirtiendo desde el inicio de esta crisis. Una cosa son las prevenciones y las advertencias, y otra, muy diferente, es el pánico generado artificialmente. Porque o es que alguien piensa que los ciudadanos nos comportamos diferente en un hospital de cómo nos estamos comportando en los supermercados. ¿Alguien cree que la actitud cuando uno se acerca a la sanidad es diferente a la de cuando uno se acerca a un supermercado? Es la especie humana, es el género humano. Por eso hay que tener mucho cuidado con medir muy bien en qué consiste la responsabilidad, las advertencias, los riesgos que se avecinan, los peligros que se avecinan, tener un buen músculo, un sistema sanitario bien preparado, pero también ser responsable en servir la información que le das a la gente y en la dosis que recibimos, porque hay ciertas dosis informativas y ciertos tratamientos informativos que también provocan algunas conductas que estamos viendo en los supermercados, en el sistema de salud, y que a lo mejor nosotros focalizamos como actos de egoísmo, pero también tienen que ver un poquito con una sobreexcitación que se está produciendo, ¿no? Pero bueno, 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Pues nosotros estamos muy bien ahora durante el confinamiento. Hoy que hablabais de qué haremos cuando volvamos a la vida normal, yo ahora hace días que pienso, ¿qué haremos el primer día que volvamos a clase? Yo me imagino a los alumnos caminando por ese barrio de bloques altos en la periferia de Barcelona, en el que está el instituto. Los imagino viéndose, alegrándose de estar juntos otra vez.
Y pienso que ese primer día no los podemos meter en clase, que no podemos esperar que a las 8 de la mañana hagamos castellano, matemáticas, inglés. ¿Cómo podremos tenerlos quietos, callados, escuchándonos a nosotros? Pienso en un día diferente, al menos durante unas horas, en que los llevemos al patio, en que organicemos actividades, en que los hagamos moverse, en que les dé el sol, en que sientan el viento en la cara, como decía Emilio un día. Pues tienes en efecto mucha razón, Irene, pero en fin, tendremos que mirar hacia adelante. Desde luego el trabajo que están haciendo los profesores, los niños también, de esto cómo van a afrontar toda esta situación, cómo va a ser su mirada en el futuro. También tenemos una gran responsabilidad y un gran reconocimiento que hacerles, ¿no? Pero bueno, seremos menos amorosos. Yo quería decir sobre esto, yo creo que están haciendo en general un gran esfuerzo. La mayor parte de los niños que yo conozco, que sé un poco cómo están afrontando esto, bueno, hijos de amigos, pues en general están realmente haciendo un ejercicio de responsabilidad también, están entendiendo, les está costando. Es verdad que las nuevas tecnologías les permiten una serie de contactos que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera sido posible y eso les puede estar ayudando, pero realmente, como decía esta oyente que creo que era profesora por lo que estaba contando, el primer día en los colegios va a ser una cosa muy emocionante. Mis hijos están deseando, y me imagino que la mayor parte de los niños y de los adolescentes de este país y probablemente de todo el mundo, en el mundo que están viviendo pues momentos de confinamiento, lo que están deseando es eso, es ir, volver a clase, volver a encontrarse con sus amigos, y ese día ahí sí que va a ser difícil evitar los abrazos y los besos, porque yo creo que eso es lo que necesitan y lo que más están echando de menos, el contacto con sus amigos y con su círculo más cercano. Y es verdad que ese primer día no creo que puedan dar clase y probablemente no tenga sentido dar clase, ¿no? A lo mejor le conviene hablar de lo que han sentido, hablar de cómo lo han vivido cada uno, hablar a lo mejor de lo que han aprendido, porque un día más, un día menos de clase, un día más, un día menos en el temario, un tema más, un tema menos, en una circunstancia como la actual, creo que no tiene demasiado sentido. Bueno, yo creo que tienen muchas cosas que aprender, además, ¿no? De todo lo que ha ocurrido. Ninguna generación ha vivido una situación exactamente como la que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso también abre espacio a la reflexión también entre los más pequeños. Pero yo creo que en general lo que decía Pai, ¿no? De cuánto echarán de menos los niños el volver a clase, sobre todo por el entorno, ¿no? Por los amigos, las amigas, también por volver a su rutina, ¿no? Cómo necesitamos también esa rutina. Yo creo que pone en valor pues todo lo que estamos echando de menos y todo lo que deberíamos luego, después de esta pandemia, volver a valorar pues ciertas cosas que nos han quitado, ¿no? Y reflexionar precisamente sobre eso. Bueno, y además es verdad que para un niño ver que incluso a los mayores les supera esta situación es muy angustioso, porque normalmente los mayores tienen muchas certezas o parecen tenerlas, ¿no? Entonces es la primera vez en la que se encuentran con el mundo de los adultos superado por los acontecimientos y que incluso no depende ya de sus padres, es que reciben instrucciones que no les puedes dar más allá, respuestas claras, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a volver al colegio? No lo sé. ¿Qué va a pasar con los exámenes, con la evaluación? No lo sé. Y realmente que esa sensación para un niño de no tener claro qué va a pasar, es verdad que les cuesta y en este sentido es un aprendizaje que están haciendo también a convivir con este mundo que es más de adultos que de niños, ¿no? Donde las cosas son más blancas y negras. Aunque es verdad que forma parte de la vida, ¿no? La incertidumbre, caminar en la incertidumbre es parte de la vida y eso es, yo creo que un niño se hace adulto antes cuando empieza a comprender que las cosas no siempre tienen una explicación sencilla, que las cosas no siempre, las puedes planificar perfectamente y que la vida está llena de imprevistos y empiezas a hacerte adulto, ¿no? Quizás es muy pronto para que muchos niños se hagan adultos, pero en fin. Hombre, como decía Mary, ¿no? Que hay unas lecciones también que se pueden aprender de todo esto. Por eso creo que es interesante el día que vuelvan al colegio que las pongan en común, a lo mejor, ¿no? Ese primer día de clase, pues sería interesante eso, aprovecharlo para extraer las lecciones o para que cada uno contara un poco a lo mejor qué habían aprendido y con qué cosas se quedan de esta cuarentena. Bueno, ¿qué lecciones sacaremos? ¿Cómo será el día después? Yo creo que va a haber una explosión no sé si de cariño, porque la gente va a empezar a salir paulatinamente y con cautelas, ¿no?
y nadie sabe muy bien cuánto tiempo se va a extender. De momento han anunciado 15 días más, lo que es parece lógico que se extenderá más allá de pero esto es intuición, no tengo ningún dato, más allá de la Semana Santa, porque permitir de pronto los desplazamientos de miles de personas pues no sería nada sensato, habida cuenta de lo que estamos percibiendo. Y en todo caso, bueno, pues nos queda un tiempo para seguir generando familia y acercamiento en esta gran comunidad de la cafetera. Os agradecemos de verdad de corazón muchísimo a todos los que cada mañana seguís incorporándose aquí, seguir formando parte de esta gran red que se ha configurado en torno a mucha gente que incluso está fuera en el exterior y que nos los imaginamos deben vivir con mucha incertidumbre en lo que está ocurriendo y tan lejos de sus familias, de la gente a la que quieren. Así que muchísimo ánimo desde aquí para todos vosotras, muchísimo ánimo y muchísima suerte y en todo caso muchísima esperanza. Nos vamos. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.